Escuchamos decir que somos dueños y arquitectos de nuestras vidas, que somos los únicos que determinan cómo se van a llevar a cabo nuestras vidas en este plano terrenal. Pero se han puesto a pensar en las consecuencias de hacer caso absolutamente a nuestro libre albedrío cuando acallamos aquella pequeña voz que nos dicta qué hacer, cuando la negamos completamente por hacerle caso a nuestro libre albedrío, por nuestro raciocinio y obtener lo que deseamos. Aquella voz que no es otra cosa que nuestro instinto más básico y nuestro instinto divino, y que podría ser tomado como nuestra alma, esa cuestión que es instinto y alma. Aquella voz que ya sabe lo que tiene que hacer y cómo pueden ocurrir las cosas si le haces caso. Entonces, ¿qué es más importante, el instinto o el libre albedrío? En el video anterior, del cual dejo el link, hablé de qué es lo que rige nuestras vidas, si el destino o la casualidad. Y allí comencé a hablar de lo que es el libre albedrío y un poco del instinto, en lo cual nos empezaremos a enfocar aún más en este video. Hay puntos claves en nuestra existencia en este plano terrenal que empiezan a moldearnos, sobre todo de forma negativa, cuando no sabemos cómo coexistir con esas situaciones y cómo salir avante de ellas. Es aquí donde el ego empieza a dominarnos. En un video anterior hablé del ego, del cual dejo link en la descripción para que lo puedan ver y entender más qué es el ego. Como lo expuse en aquel video, el ego es la falsa confianza. Una confianza que no es real, solamente nos hace prepotentes e insensibles ante los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dejamos guiar simplemente por esa falsa confianza? La mayor parte del tiempo, el libre albedrío nos va a traer consecuencias, en su mayoría negativas. Podrían ser muy pequeñas a simple vista, pero con el tiempo pueden ser mucho más grandes de lo que tú crees. Puede ser que esta falsa confianza o ego te lleven a conseguir, gracias a tu libre albedrío, todo lo que quieres materialmente. Pero hay otros factores que te mostrarán con el tiempo que realmente no has estado haciendo las cosas como debías hacerlas. Porque recordemos que en este mundo no todo se trata de obtener cosas materiales, que sí, el 99% de las cosas materiales te ayudan, sobre todo el dinero, a tener una mejor calidad de vida. Pero con el tiempo probablemente estas consecuencias del libre albedrío provoquen que termines perdiendo todo eso que te costó mucho trabajo. Y tarde o temprano te tendrás que ver de nueva cuenta con ese destino que dejaste inconcluso por hacer caso a tu libre albedrío. Las consecuencias que se te podrían mostrar por hacer caso solamente a tu libre albedrío podrían ser insignificantes, podrían comenzar como un dolor de cabeza, de garganta o de estómago muy leves que podrían ir aumentando y tú ni siquiera te darías cuenta, porque lo tomarías como una simple enfermedad a causa de algún alimento echado a perder o alguna presión por tu trabajo. También podría ser que en tu lugar laboral empieces a tener más problemas con tus compañeros, con tus jefes, o incluso te quedes desempleado o el dinero que ganas ahí ya no te comienza a alcanzar o a rendir como antes. Otro de los conflictos podrían ser en tu hogar, con tus familiares o pareja, o incluso con tus amigos. Tú no sabes cuáles son los conflictos que podrían estar ocasionando que solamente te enfoques en tu libre albedrío. Y estos podrían ir aumentando, comenzando a escalar a un nivel que no tienes una idea de cómo podrían suscitarse más adelante las cosas y las consecuencias más graves que esto pueda acarrear. Podría ser en ese momento que tu instinto te esté diciendo qué tienes que hacer. A lo mejor tu instinto te empieza a decir, tienes que modificar tu estilo de vida, dejar ese empleo, tomar más tiempo para ti, o tomar cuestiones más radicales como incluso separarte de tu pareja. Y si están casados es aún más doloroso si esta es una de las consecuencias por las acciones que tú has tomado. Por ello es sumamente importante aprender a desarrollar y hacer caso al instinto. En el siguiente video empezaré a hablar precisamente del instinto y cómo desarrollarlo más allá de una simple meditación, y empezaré a hacer caso para que las cosas siempre fluyan de la mejor manera para nosotros y nuestro entorno, aunque esto sea el cierre de ciclos y el terminar o concluir relaciones muy importantes para nosotros, para que las consecuencias sean las menores posibles. Cuando a pesar de estas situaciones nos
aferramos y decidimos seguir por el sendero del libre albedrío, las consecuencias van a ir escalando poco a poco sin darnos cuenta, o incluso puede que lleguen con una tormenta y destruir todo lo que hemos construido durante décadas. Daré algunos ejemplos. Cuando debes dejar un empleo, pueden suscitarse demasiadas cuestiones. Puedes empezar a tener problemas con tus compañeros y con tu jefe de trabajo, pero aún así lo aguantas porque dices, necesito este empleo porque necesito el dinero. Pero ¿qué pasa? Que incluso empiezas a llegar cada día más tarde. Por mucho que te esfuerces y salgas más temprano de tu casa para llegar a tiempo, empiezas a llegar cada vez más tarde. Y tú te preguntas ¿por qué? Es porque el universo te está diciendo que dejes ese empleo. Incluso tu instinto te dice que debes ya de abandonarlo, pero tú te aferras a tal grado que incluso pueden llegar a pasar cosas catastróficas como que choques en el autobús en el que vas u otro accidente en el cual puedes llegar a salir hasta fracturado. Y todo esto porque no te alejaste de ese empleo justo a tiempo. Lo mismo pasa cuando debes dejar una pareja o cuando debes de concluir ese matrimonio. Por mucho que ames a la persona con la que estás, sabes que ya es el momento de dejarle ir. Te aferras porque sí, le amas, pero el amor no es suficiente cuando son completamente personas distintas. Aquí es cuando entran las almas gemelas, las llamas divinas, entre otros arquetipos al cual se le puede considerar a la persona con la que estás en pareja. Había mencionado a las enfermedades. Y es que el cuerpo es bastante sabio, que siempre te va a mostrar una forma de sacar aquello que no ha sido expresado, pero también te va a mostrar aquello que debes de abandonar. Las enfermedades pueden ir aumentando. Un simple dolor de estómago puede concluir en una colitis o en una cirugía gastrointestinal por los problemas que te has dejado acumular. Por eso es importante aprender a comprender y a estudiar nuestro cuerpo físico, lo cual lo mencionaré en otros videos más adelante cuando mencione las cuestiones de los tres cuerpos: físico, mental, emocional y álmico. Pero ese es otro tema. Y estos conflictos y problemas aplican para todas las personas, sobre todo para las personas que son practicantes de la espiritualidad y ya la manejan de un modo más asertivo. Las consecuencias son más agraviantes, ya que su nivel de conciencia es mucho mayor a la de una persona que solamente está acostumbrada a vivir el día con día y solamente se deja llevar por la masa de la religión o los movimientos New Age o espirituales que están de moda. Las consecuencias son no solamente físicas, sino mentales, emocionales y álmicas. Las consecuencias no solamente pueden ser en esta vida, sino en otras encarnaciones, por lo que hay tres reglas esenciales que debemos de aprender y hacer conscientes en nuestro día a día, los que somos practicantes y los que están apenas descubriendo este plano espiritual. Y aunque no seas practicante ni te interese este camino espiritual, sí es necesario que las aprendas, porque con estas tres reglas básicas tu camino poco a poco podrá ser más fluido, si logras entenderlo y discernirlo uno de otro, y cuándo sí y cuándo no. Y todo esto va a ser en base al instinto y no al libre albedrío. La primera regla es: no debes, aunque puedas, ayudar a quien no quiere ser ayudado. Eso incluye a cualquier persona, hijos, pareja, familia. No puedes, no debes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Punto 2. No debes interferir en las consecuencias de las acciones de otras personas, si es que no está en tu instinto hacerlo. Si lo haces por ego o por cariño o amor, no debes hacerlo. Tienes que hacerlo solamente si tu instinto te lo marca. Si no, no debes interferir en la elección de esa persona. Aquí es donde estos dos puntos se unifican, y pondré un ejemplo. Este ejemplo me lo puso mi maestro de Reiki, Oscar, cuando yo empecé
a estudiarlo. Él dijo que cada mañana uno se protegiera, hiciera sus símbolos de Reiki para que todo fluyera en paz y armonía. Te subes al microbús, calles más adelante se suben a asaltar. Tú vas protegido y simplemente vas como observador. Pasan a tu lado y no te ocurre nada. Sin embargo, una chica que está atrás de ti decide oponerse. Ya habían pasado a tu lado, no te habían arrebatado nada. Ya iban por la última persona para bajarse. Pero tú decides interferir, decides ayudar a esa persona. ¿Y qué ocurrió? No solamente te quitaron tus cosas, sino incluso te dieron un golpe tan fuerte que te sacaron sangre. Y esto no es un simple ejemplo. Fue una situación que le pasó a una estudiante de Reiki, a alguien que ya era una practicante y se le habían dado las reglas que debía de llevar sobre estas situaciones de cómo funciona el mundo. Entonces ella decidió hacerle caso a su libre albedrío, ayudar a alguien que se estaba interponiendo para que no le arrebatara su celular, y esta persona que ya había salido avante de esta situación le fue peor que a los demás. Y es que de esta forma funciona el karma. Toda acción que realizamos, toda acción que no realizamos es como un boomerang. Se avienta y va recogiendo todo lo que vibra del mismo modo. Las consecuencias de lo que hacemos, todo va a regresar tarde o temprano. Todo lo que hicimos y lo que no va a regresar a nosotros. Entonces, cuando tú ves que una persona está obrando mal o ha obrado mal y ves que las consecuencias ya vienen para esa persona y tú decides anteponerte para que no le afecte tanto, todo ese karma que iba para esa persona te va a afectar a ti y multiplicado, porque tú ya eras consciente de esa situación y aún así decidiste anteponerte para protegerle. Una persona que ya es consciente de cómo funciona el mundo, la lección es doble. Por eso, en estos dos puntos tienes que tener mucho cuidado. Pero el punto 3 es el más importante de ellos. Y el punto 3 es no dañar a nadie. A nadie debes de dañar conscientemente, ni siquiera con el pensamiento. Sé que es complicado, pero cada vez que tú tengas un pensamiento negativo y quieras dañar a una persona, tienes que volver en ti y cancelar esa situación. Porque todo eso se vuelve una realidad. Y en una persona que es practicante, espiritual y o religioso, tarde o temprano se le termina regresando y multiplicado o hasta triplicado. Esta es la regla más primordial: no dañar ni perjudicar a nadie, no sacar partido de tu sabiduría y conocimiento en el juego de la vida. Yo sé que muchos dirán: oye, pero ¿cómo es posible que tú digas esta parte cuando hay muchos líderes religiosos que se dedican a sacar provecho de esta situación, o algunas personas practicantes de la espiritualidad que sacan también provecho de estas personas y abusan de todo esto? Bueno, a estas personas que se están haciendo esas preguntas les diré que se vuelvan observadores, y si conocen a alguien, algún practicante espiritual o algún líder religioso, vean cómo está su vida, no solo en lo económico, porque recuerden que todo esto afecta no solamente en lo físico, en lo material, sino también en lo emocional y en la salud. No se imaginan cómo pueden estar esas personas en el cuerpo físico, su salud deteriorada, su cuestión mental, emocional o en la cuestión espiritual. No tienen una idea de cómo les puede estar afectando todo esto. Y es que el karma no suele ser ida y vuelta en un instante, puede tardar mucho tiempo. Vuelvo a poner el ejemplo del boomerang. Tú lo avientas y en algún momento va a regresar, pero mientras más tarde en regresar, más porquería o más amor y prosperidad va a traerte. Así que recuerda qué pensamientos y qué acciones estás lanzando. Y si tú eres muy cercano
a una de estas personas practicantes espirituales o religiosas que se dedican a hacer uso negativo de este conocimiento, por ejemplo, con los amarres o la brujería vudú para hacer daño a alguien, aléjate, porque estas personas son capaces de anteponerte a ti y que salgas perjudicado tú antes de salir dañados ellos. Pero cuando están solos, cuando ya no hay nadie a quien echar esta porquería que están creando, les va a caer a ellos. Lo primero que les ocurre es quedarse solos para que realmente empiecen a pagar el karma de las situaciones que ellos mismos han generado. Entonces se podría decir que sí, eres el dueño y arquitecto de tu vida, pero tienes dos opciones: libre albedrío o instinto. Uno será más caótico al principio, pero te generará mayor claridad, visión y prosperidad con el tiempo. El otro será mucho más sencillo, pero caótico al final. ¿Cuál eliges? ¿Libre albedrío o instinto? Recuerden que todo lo que yo expongo es a través de mi conocimiento en todo lo que he practicado y estudiado, así como todo lo que me ha pasado en mi vida. No tengo la verdad absoluta, pero sé que hay personas que piensan y sienten y buscan una salida al igual como yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Si vibras con esto, bienvenido. Si no, sigue adelante y busca tu camino. Eso es todo por este video. Soy Antonio Silva, terapeuta holístico y tanatólogo. No olviden darle like a este video y compartirlo a quien creen que le puede ser útil. Y síganme en mis redes sociales como G Solaris Aprende a Sanarte, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y que sus seres de luz, maestros y guías los lleven por la mejor senda para ustedes. Hasta la próxima.